pájaro, hacíamos una pregunta clave acerca de si eras o no feliz y poníamos en contexto que muchas veces el creyente ya da por hecho esa gracia común de la que Dios nos hace partícipes, ¿no? ¿Qué es esta gracia común? Esta gracia es que Dios creó la tierra para que el ser humano la disfrutara. Cada cosa que hay a nuestro alrededor, la ropa que nos ponemos, las cosas interiores de nuestro cuerpo, esa salud de la que gozamos, el sol que está brillando allá afuera. Ahorita, muchos de ustedes, si se les pega la gana, agarran su carro, se van a Real del Monte, se echan unos pastes, al rato llueve, en el bosque, creo que huele el bosque después de llover, ¿verdad? Y es un gozo el salir a la naturaleza. Algunos, cuando estás de vacaciones, te vas a la playa, disfrutas la arena, y te das cuenta que realmente Dios sí nos da motivación para esa felicidad. Por supuesto, incluso dentro de la prueba hablábamos de ese gozo, dentro de las pruebas diversas que vienen en la vida del hombre, tiene que haber ese gozo, es natural que todo el tiempo haya gozo. Y decíamos que sí había una cierta diferencia entre felicidad y gozo, ¿se acuerdan? Sí había algo de diferente. Y veíamos que la enseñanza espiritual base de este único versículo que estamos viendo es que cuando Dios obra en la vida del creyente, quien sea, la respuesta del creyente debe de ser esas cuatro que tenemos ahí: gratitud, adoración, humildad y reconocimiento a Dios. Y la semana pasada únicamente leímos la primera parte, el regocijo del creyente. Es un solo versículo el que estamos estudiando. Les voy a pedir que dirijan su Biblia nuevamente ahí, donde es nuestro texto base. Es Primera de Samuel 2. Y en el 1, estamos en ese. Lo leo nuevamente. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y solamente vimos la parte A, mi corazón se regocija en Jehová. El día de hoy vamos a darle continuidad en la parte B. Dice, mi poder se exalta en Jehová. Y aquí viene algo pues interesante, porque de hecho está mal traducido. Según la Reina Valera de 1960, tal cual dice, mi poder se exalta en Jehová. Pero si leemos la Biblia de las Américas, hermano Fede, ¿tienes la de las Américas hoy contigo? ¿Qué dice en tu versión? Samuel 1, la parte B. ¿Pero no todas? No, nada más la parte B. Dice, mi poder se exalta en Jehová, y en tu versión tal vez diga, mi fortaleza. Mi fortaleza es el Señor, exacto, se exalta. Ese pedazo nada más, ese pedazo, hay una diferencia, ¿se dan cuenta? Les voy a dar la traducción de la Nueva Biblia Internacional, la Nueva Versión Internacional, que dice, en él radica mi poder. ¿Se fijan que es algo más o menos parecido? Yo les voy a dar la traducción directa. Y es algo que ya no pudimos analizar la clase pasada porque sí vamos a tomar un poquito de tiempo. ¿Sí me escucho bien con el micrófono, verdad? Sí. Bien. Vean, acuérdense que el hebreo no se lee como el español, de acá para acá, sino se lee de aquí para allá. Entonces, para quien no me crea, póngale el Google Translate y sí va a salir, ¿eh? O sea, si mi hebreo no está muy bien, pero ahí medio se borra. Pero vamos a leerlo en el original. Dice, va tamar alatz viva, Yahvé va carni va. Parece trabalenguas, ¿no? Pero no. Palabra por palabra dice, y dijo, se regocija en mi corazón Jehová, mi cuerno en... Obviamente si lo leemos así como viene en el hebreo no va a tener sentido. Pero una traducción directa sería la siguiente. Mi cuerno es ensalzado en Jehová. Mi cuerno es ensalzado en Jehová. Una traducción, esta es una traducción muy directa, pero si lo tuviéramos que conjugar o transliterar propiamente al español como lo tenemos sería, mi cuerno es ensalzado en Jehová. Y la palabra ensalzar es similar a engrandecer. Bueno, aquí viene algo interesante. La palabra mi cuerno, esa es la traducción directa. ¿Por qué esta expresión? Bueno, en el Antiguo Testamento, en las más de las ocasiones, si ustedes se ponen a estudiar, es algo que se ve de hecho en el seminario, seguramente lo recuerdas, Nes, la palabra cuerno era sinónimo de la palabra poder para los judíos. ¿Por qué? Había dos maneras de verlo. La primera es por unción,
¿Por qué? Porque antiguamente, ¿en dónde se vertía el aceite? Para ungir a las personas. En un cuerno. Lo abrían, como está hueco por dentro, le metían el aceite y a través del cuerno ungían a los ministros. ¿Se acuerdan? Eso pasaba en el Antiguo Testamento desde los tiempos de Moisés. Esa es una, por unción. Y la otra es por animales. ¿Han visto, conocen el cebú? El cebú. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez un cebú? Cuando uno va a Morelos, a Guerrero, a Oaxaca, a Veracruz, el cebú es un animal. Un toro, pero un toro grandísimo, con una joroba muy grande atrás y con unos cuernotes. Se ve imponente. ¿Nunca lo han visto? Bueno, si no lo han visto, googleenlo. A mí yo no me enojo, se sacan el celular. Se llama cebú. Más se lo voy a poner. Así tal cual. Cebú. Es el toro macho, vamos a decir. Entonces, ¿han visto los alces? Que son todavía más grandes. Uno ve en las películas el alce y pareciera que es como un venado, pero no. El alce puede llegar a medir hasta 2,5 metros de patas a cuernos. O sea, es un animal gigantesco. En el área de Hebrón, allá por Israel, había alces en esa época. Entonces, el toro, de por sí el toro, ¿cómo es el toro? ¿Han visto las corridas de toros? A mí me gustan las corridas de toros, me van a disculpar. Los que son pro animales no van a estar muy contentos con eso que acabo de decir, pero a mí sí me gustan las corridas de toros, la tauromaquia me llama la atención. Pero el toro ya de por sí también es un animalón, ¿no? El cebú es más grande, pero el toro ya de por sí es grande. Bueno, en general, ¿qué comparten estos animales? El ejemplo es este, ¿qué comparten? Los cuernos. El símbolo del cuerno era precisamente el símbolo de poder, por esa misma motivación, porque los animales los ligaban los judíos con esta parte de su autoridad, de su poder. Porque ¿quién se le pone un cebú de frente? Ni hombre ni bestia, ¿eh? No hay, un perro no se le pone, probablemente ni siquiera, si tuvieran la oportunidad de haber compartido lugar un jaguar y un cebú, quién sabe si el jaguar se aventaría el tiro solo. En manada tal vez, pero solo quién sabe. ¿Por qué? Porque el cebú de un cuernazo pues lo despacha, ¿no? Entonces, dos vertientes. Cuando dice la Biblia en el Antiguo Testamento, mi cuerno, o la palabra cuerno en general, es sinónimo de poder. ¿Por qué? Porque por un lado, la unción venía a través del aceite que se vertía en los cuernos para los sacerdotes, y por el otro, los animales. Estaba ligado con la parte animal, ¿de acuerdo? También, algunos eruditos, esto como comentario aparte, saben lo que es el shofar, ¿no? Que es como, igual es un cuerno hueco, pero cuando le soplas, le cortan una punta, le soplas y se escucha, en algunas alabanzas, de hecho ahí le ponen el sonido del shofar, a lo que le llama la Biblia el sonido de trompeta o de bocina. También en el Antiguo Testamento utiliza la palabra bocina, sonido de bocina, que en realidad no es que existiera la bocina, sino era el sonido de la guerra o previo a la guerra con el que iba a atacar Israel. Pues ese sonido de trompeta previo a la guerra también indicaba que iba a haber ¿qué? Poder, que iba a haber guerra, que iba a haber sangre. Entonces esa no lo escribí, pero también se los comento, es esa manera de brevario cultural. En general el cuerno, pues, por donde le busquemos, era un símbolo de poder. Por eso se utiliza la palabra carni, que es más o menos similar a lo que tenemos hoy en la transliteración de cuerno. Por favor, diríjanse un momento a Salmo 75:10. Salmo 75:10. Y se van a encontrar con que dice así: y quebraré todos, ¿cómo dice? Todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Ahora yo les voy a leer la traducción original. Y quebraré los cuernos de los pecadores, los cuernos del justo serán ensalzados. Esa sería la traducción real ahí en el Salmo 75:10. Nada más a manera de comentario. Pero no solo eso, no es cualquier poder el que se delimita la Biblia a decir en la forma de cuerno. Ahora vayan a Lucas 1:69. ¿Alguien de aquí trae en su celular o de casualidad? En el libro no creo, pero si en su celular traen la Biblia transliterada, porque hay una versión de la Biblia que es el griego y el español, se van a encontrar con esto. Lucas 1:69 dice: y nos levantó un poderoso Salvador. En una parte del versículo. Pero en realidad, incluso en griego, ya en el Nuevo Testamento se seguía usando la palabra cuerno.
En el griego original dice kai, egeiro, keras, soterias. De hecho, de soterias es donde obtenemos la parte de la teología que es la soteriología, que es el estudio de la salvación del hombre, soterias. Entonces, en Lucas 1:69 dice, y levantó un cuerno de salvación, pero cuando llega Cipriano de Valera, lo traduce como, nos levantó un poderoso salvador. ¿Por qué? Porque cuerno y poder estaba ligado. Kai, egeiro, keras, cuerno, soterias. Interesante, ¿no? Refiriéndose a Cristo. Entonces, cuando Ana dijo que su cuerno se ensalza en Jehová, estaba refiriéndose al poder ¿de quién? De Dios, efectivamente. Ahora lo sabemos. Se tiene que ligar de esta manera. Sí, porque si lo leemos en el español original, pues diríamos el cuerno y no tendríamos motivación para pensar que es el poder. Bueno, en el Antiguo Testamento era la versión para decir poder. Bien, pregunta. ¿En sí mismo el creyente tiene algún poder en especial? De entrada, ¿qué es el poder? ¿Cómo definimos poder? ¿Qué es poder? Bueno, poder en física está muy ligado al tema de energía o al tema de potencia o al tema de trabajo. Como buen maestro de física que fui, les voy a decir que es el mismo concepto. Poder, trabajo, energía van más o menos al mismo punto, y es la capacidad para realizar cambios. En física es poder, trabajo, potencia, es algo muy similar. Físicamente hablando se definiría más bien como la capacidad para realizar un trabajo. ¿Un creyente tiene poder desde esa perspectiva? Sí, pero aquí se está refiriendo a un poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una mujer que era estéril, que no podía dar a luz. Y sin embargo, Dios le dio un poder, el poder de dar a luz. Pero en sí Ana tenía poderes. ¿Ella porque quiso tuvo el poder? No, exacto. Miren, Dios no se vale de los hombres para hacer notorio su poderío, Todo el Antiguo Testamento está plagado de cosas en las que Dios hace cosas notorias a través de hombres, pero no se vale de los hombres para hacer notorio ese poder. ¿Sí me explico en esto que acabo de mencionar? Dicho de otra manera, no necesita al hombre para ejecutar su poder o sus milagros. Se vale de los hombres para que se vea que el hombre, al pedirle a Dios, efectúa a Dios esos milagros, pero no es porque el hombre en sí tenga esa capacidad. Yo no le puedo ordenar a mi cabello que crezca y que ahorita me empiece a crecer una melena así como a mí me gustaría tenerla, pues no, ¿verdad? Yo no le puedo, el chaparrito no le puede decir a su cuerpo, oye, pues crece otros 3, 4 centímetros, ¿puede? No, a mí me encantaría tener potestad y poder sobre mi cuerpo, porque a mí me fastidian de pronto los lentes, sobre todo este ojo, porque si me los quito, con este ojo los veo súper borrosos, no distingo ni siquiera la cara aquí de Melanie ni de mi esposa, pero los tengo que poner. A mí me encantaría tener poder sobre eso para decir, no, pues ya componte, ¿no? ¿Alguien tiene esa capacidad? Entonces, ¿existen los sanadores? Son charlatanes. No existe tal cosa. ¿Dios puede hacer milagros? Sí. ¿Pero necesita al hombre para hacerlos? No. ¿Sí lo ven? Bajo este mismo principio, Dios, si ejecuta su divina y soberana voluntad para con el ser humano, entonces no lo requiere. Entonces, miren, ¿qué fin tienen los milagros entonces en la vida del hombre? ¿Qué representarían entonces los milagros? Bueno, autentificar la gloria de Dios. No hay otra manera de autentificar que Dios existe o que Dios ha existido si no se hubieran hecho esos milagros. O si no, incluso hoy en día yo soy partidario de que hay un continuismo en que Dios, si Dios le place, puede abrir otra vez el mar, Y si Dios le place, puede hacer que exploten volcanes y que caiga fuego del cielo. Lo puede hacer el Señor, claro, porque Dios es inmutable. Pero ya no necesita autentificar su poderío y su deidad. Es algo que ya sucedió. Todo el Antiguo Testamento está plagado de milagros que autentifican ya hoy en día lo que Dios hizo. Ahorita ya nada más se ocupa ¿qué? Fe. Dios ya lo hizo y les voy a decir, aún así Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántas veces no la gente ya está con una pata en el cementerio y se pide oración, las iglesias oran y la gente se sana? ¿Pero por qué? Porque la iglesia tiene alguna unción especial o algo. Sí, desde cierta perspectiva, pero en sí, ¿necesitaba Dios a la iglesia? No. ¿Necesitaba Dios al hombre? No. ¿Le plació hacer el milagro? Sí. ¿Lo puede hacer? Sí, sigue siendo Dios.
Y si Dios lo quiere, lo puede volver a hacer una y otra vez. Claro, son inútiles en cuanto a la soteriología. El milagro es inútil desde la perspectiva de la soteriología. ¿Por qué? Porque para fines de salvación solamente se ocupa fe. No necesitas el milagro. ¿Estás de acuerdo? O sea, porque ¿qué diferencia? Entonces, ¿qué? Si necesitaras ver algo, palpar algo, si necesitas ver algo sobrenatural para creer, entonces ya no es fe. Porque la fe, como dice la Biblia, ¿qué es? El creer lo que no se ve. Entonces ya no sería fe. Y si la salvación es por fe y no por obras, entonces se cae la soteriología. Entonces, para el punto de vista teológico de la soteriología, los milagros son, desde cierta perspectiva, inútiles. No necesarios, voy a decir. No tanto como inútiles, sino no necesarios. ¿Sí me siguen en ese concepto? No se me vayan a confundir. No estoy diciendo que no vengan a bien al creyente, que no los pueda hacer Dios, y que de hecho los milagros que suceden hoy en día son única y exclusivamente para creyentes. ¿Por qué no pueden ser para alguien que no es creyente? Pregunta de seminario. ¿Por qué no tiene fe? Porque no van a generar ¿qué? Fe. Y entonces, si ya están predestinados de alguna manera al infierno, pues ¿qué sentido tendría? Dios no se desgasta en eso. Ahora, entonces, si el poder es sinónimo o la capacidad para realizar cambios, entonces tenemos que ver que Ana está regocijándose en un cambio muy brusco en su vida, algo que, como ya hemos estudiado hasta el cansancio, le venía generando un conflicto interno, y Dios interviene en todo. Dios interviene en todo. El poder del que está hablando Ana es el poder de Dios. ¿Se acuerdan? Tuvimos una clase muy intensa de cinco domingos acerca de la mayordomía. Y algo que quedó muy claro en ese asunto de la mayordomía es que ¿quién tiene el poder hasta de lo que estás pensando? Dios. Finalmente, así al final del camino, Dios interviene en todo, queramos o no. Porque Dios es inminente, es un concepto que también ya hemos hablado, que Dios va a ocurrir, nos guste o no nos guste. Dios va a ser Dios, queramos o no queramos. Y eso es lo que no depende de nosotros, no lo podemos detener, no es si queremos, no es si nos place. Dios va a ocurrir. Y para eso vamos a demostrarlo teológicamente, como nos gusta siempre, con versículos. Le voy a pedir a Néstor que se vaya a Colosenses 1:17, Aarón en Hebreos 1:13. Víctor, ¿dónde andas? Víctor, te voy a pedir que busques Nehemías 9:6. Nehemías 9:6. ¿Dónde anda Fede? Ah, ya lo vi. Fede, segunda de Pedro 3:7. Joel. Ah, ya te vi. Mateo 10:29, por favor. ¿Sí? Vamos a poner mucha atención, los que no están buscando versículos y los que ya los buscaron, pongan atención. Vamos a irnos punto por punto, demostrando la superioridad y la autoridad de Dios. Este principio, que es algo que ya habíamos estudiado, se acordarán, que es el principio Deus Dominus. ¿Se acuerdan de eso? Cuando empezamos a estudiar mayordomía, les explicaba yo un concepto que es el Deus Dominus, que este concepto en teología es el dominio total y absoluto de Dios sobre todas las cosas animadas e inanimadas. ¿Por qué? Porque el primer punto, Dios mantiene todo unido. Ahí empieza su poder. Colosenses 1:17. Adelante. Atención. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Más claro ni el agua. Y Él es antes de todas las cosas. Es decir, Dios ya existía en la eternidad pasada, en la nada infinita. Ya estaba ahí Dios en Él, porque dice, y Él es antes de todas las cosas. Y por lo tanto, la consecuencia dice, y todas las cosas en Él subsisten. Porque Dios así lo quiere, todo existe. Si Dios no lo quisiera, simplemente no estaríamos aquí. Se pierde todo. Se llama en la teología aniquilacionismo. ¿Lo dije bien? Aniquilacionismo, ¿verdad? Si a Dios le placiera, lo puede desaparecer todo en un segundo, no habría conciencia, no habría cielo, no habría infierno, y puede hacerlo. No lo hace porque se contradeciría con otros principios teológicos, pero como poder, puede. Porque no nos necesita.
Si Dios necesitara de algo o de alguien, dejaría de ser Dios. Dios autoexiste por sí mismo. Es parte de ese principio Deus Dominus. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia. En Él están todas las cosas existiendo. Lo que nos lleva a pensar, el siguiente punto, que hace que todo lo inanimado actúe como actúa. Dicho de otra manera, hace que las cosas inanimadas hagan lo que hacen. ¿Sí lo ven? Aunque son inanimadas. Realmente, ahorita lo va a leer mi hermano, Hebreos 1:13. Vamos a ver si realmente serán inanimadas. ¿Qué dice? 1:3, perdón. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto habla de más de una cosa a la vez. También si lo tuviéramos que desmenuzar, hallaríamos bastantes temas de teología, porque hay cristología, porque hay sustancia, que es acuérdense que hay transubstanciación y consubstanciación de Dios, a lo que se llama sustancia divina, que no es otra cosa más que la esencia y las caras, los rostros de Dios, algo que también ya estudiamos. Pero el meollo de lo que yo quería que leyeran aquí es esto, justamente, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sí lo ven? Es muy claro. Cristo hace que las cosas inanimadas actúen como actúan. ¿Por qué una pared se sostiene? ¿Porque lo que hizo el ingeniero civil? No. ¿Porque lo que hizo el arquitecto? No. Porque Dios le dio la composición química a la materia para que sucediera lo que está sucediendo, y por eso no se nos cae la casa encima. ¿Por qué nuestro cuerpo funciona como funciona? ¿Tú le das la orden? No. Ahí dice, en Él subsisten todas las cosas. Dios les da la instrucción, tú no lo gobiernas. Eso quiere decir que bajo ese principio Deus Dominus, tú tampoco gobiernas sobre tu cuerpo. Es algo que también ya hemos hablado. Lo que nos lleva entonces, eso desde el punto de vista de lo pequeño. Si tú ves una hormiguita caminando, quiere decir que Dios permite y le dio, si no conciencia, ¿cómo se llama esto que tienen los animales? Instinto, si no conciencia, instinto, de que, instinto para que actúe como actúa. Y si eso pasa desde una hormiguita, entonces eso pasa a nivel ¿qué? Macro. Las galaxias se mueven como se mueven por esta razón. Dirige el universo para que cumpla los propósitos que Él le asignó. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella, y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Es impresionante. Tú solo eres Jehová. Ahí habla, por ejemplo, dentro de este mismo principio de dominancia, que Dios, ¿cuántos dioses hay? Uno. Tú solo eres Jehová. Ya ven. Solo hay un solo Dios. Es algo que también está ahí en Deuteronomio 6. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El principio de simplicidad divina. El principio de simplicidad divina dice que, aunque parezca que Dios es demasiado complicado, en realidad es muy simple entender que solo hay un solo Dios y es por sobre todas las cosas. Al mismo tiempo que sí es algo difícil de entender esa deidad. Entonces, está muy claro, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, refiriéndose ¿a qué? Al espacio exterior, a las galaxias, a los agujeros negros. ¿Se acuerdan? Yo les dejé una tarea a medias porque si querían hacerla realmente. Esto es como brevario cultural. Un día, métanse a ver algunos documentales de cómo funciona el universo. Realmente es impresionante ver las dimensiones de algunas estrellas, ver los agujeros negros, da incluso miedo. Hay un agujero negro que se llama TON 618, algo así. Es creo el agujero negro más grande que existe. ¿Alguno de ustedes sabía de su existencia? Realmente es colosal. Es un agujero negro que da pavor porque no recuerdo si es 10,000 o 20,000 veces más grande que nuestra galaxia ese agujero negro. Pero es una cosa horrorosa que sí se puede ver desde el planeta Tierra. Su luz apenas nos está llegando. Pero algo tan grande y que Dios lo mantenga tan alejado para que no nos absorba, pero es gigantesco. Verdaderamente, métanse un día a ver documentales sobre el espacio exterior y se van a dar cuenta de qué tan profunda es este pequeño versículo.
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, perdón, y todo lo que está en ella, los mares, ya de por sí lo que vemos en la tierra. También hay unos videos muy interesantes de los barcos cargueros cuando los agarran tormentas en el mar. ¿Nunca han visto? Los barcos cargueros no son pequeños. Hay algunos barcos cargueros que llegan a medir hasta 200 metros, 215, 225, o sea, son unas salchichas gigantes. Y tú los ves estacionados en los puertos y ya de por sí se ven grandes. Y el peso en toneladas de ese pedazo de metal, es difícil imaginar cómo se sacuden en el mar, pero hay videos de cuando, porque traen grabadoras, por supuesto, esos barcos, porque en caso de que hundimiento o de ver qué fue lo último que pasó con el barco, parecen una hoja en un charco, y vienen unas olas grandísimas y se llevan, por eso no llega tu pedido de termo, porque se llevan los contenedores, y allá van los contenedores al mar, porque los deshace, los hace papilla, o luego viene una ola de un lado y otra de otro, y hay una torsión, un barlovento. Y entonces el barco cruje y se escucha el metal cómo se retuerce porque hay dos fuerzas muy fuertes. Eso en física es teorema de momentos. Cuando tú haces esto, una fuerza hacia un lado y una fuerza hacia otro se llama momento. El momento de una fuerza o torsión. Los que son ingenieros me siguen y los que no, pues ahorita aprenden. La torsión genera ¿qué? Rompimiento por esfuerzo mecánico, fractura de los materiales y fatiga del metal. Pues una lámina de acero de un barco puede estar como de este grueso. Y sin embargo, cuando le pegan dos olas, sí sucede, y hay videos de eso, están muy padres. Bueno, padres para el que los ve aquí sentados, ¿no? Pero para el capitán, quién sabe. Los parten. O sea, hay barcos que no soportan el momento de torsión, aunque están supuestamente calculados, y los ingenieros ahí haciendo cálculos y matemáticas. ¿Y qué dice Dios? El poder de las olas. Una de un lado, otra de otro, y ¡pum! Hubo torsión. Y pues todos a los botes salvavidas, lo que se puede hacer, pero a ver, quédate en el mar. ¿Algunos de ustedes han visto el mar de noche? Con cuidado. No se ve nada. No distingues en dónde hay cielo y en dónde hay agua. Ahora imagínate en una tormenta que nada más escuchas el rugido del mar y no ves nada. Está oscuro arriba y oscuro abajo, no sabes de dónde viene la ola. Es espantoso, el mar es terrible. Y eso que estamos hablando de algo aquí. Hay planetas, incluso aquí cerca como Saturno, que sus colores son en realidad tormentas de químicos, tormentas de arena que están girando a velocidades impresionantes, son huracanes dentro de los planetas. Aquí lo vemos bonito, pero la NASA, que tiene videos de cómo se ve desde, si no desde dentro, por lo menos de cerca, por fuera de los planetas, es impresionante la magnitud con la que el arsénico anda girando ahí, y aparte son químicos peligrosos, el hombre no puede meterse a un planeta aunque quiera. Pero a Dios le plació ponerlo ahí para que nosotros lo veamos por telescopio y ya. No necesitamos ir a meternos. Dios dice, nada más para que vean mi gloria, hago todas estas cosas. Entonces, hace que Cristo dirige el universo para que cumpla los propósitos que Él asignó. ¿Y cuál es el propósito divino de toda esta creación tan impresionante? Que el hombre voltee al cielo y diga, verdaderamente existe Dios. Esto no pudo ser así nada más porque explotó, porque hubo una explosión de helio al principio, el Big Bang. Es imposible pensar que algo así desencadene un universo infinito como lo conocemos, que para nosotros es infinito, pero para Dios sí tiene un límite. Pónganse a pensar en una hormiga nuevamente. La hormiga siente que su pedazo de patio en donde siempre anda es todo su universo, ¿no? Y la hormiga no es consciente de que al lado de su patio hay otro patio, mucho menos es consciente de que está en un municipio como Tecámac, por ejemplo, pero menos va a pensar que existe, no sé, allá Tizayuca o Codeagua, o sea, ¿sí lo ven? Porque es una hormiga. Menos va a pensar que está sobre de un planeta Tierra gigantesco, que hay un mar, que hay esto, que hay lo otro. Pues algo similar pasa con nosotros. Para nosotros, que somos hormigas a los ojos de Dios, medio consideramos el universo como algo que conocemos, pero la realidad es que quién sabe qué hay más allá en ese infinito que todavía no vemos, porque hay un límite. Dentro de la física se sabe que hay un límite en donde tú puedes ver solamente una parte del universo. ¿Por qué no puedes ver más lejos? Porque la luz todavía no llega, está tan lejos que no hay manera de verlo. Sabemos que continúa, pero ¿qué hay más allá? Solo Dios sabe. ¿Y para qué lo hizo Dios aunque no lo veamos? Para que sepamos que hay algo más allá y que sepamos que es gracias a su gloria. Nada más. La motivación de toda esa gran creación es nada más para el hombre. El hombre es la creación más fina de Dios, es la cúspide de la creación, es lo más especial que tiene Dios.
Tan especial es, fíjense lo que les voy a decir, tan especial es que la salvación es única y exclusiva para el ser humano. Toda la creación es con una motivación para darle gloria a Dios. ¿Y cómo iba a darse gloria a sí mismo? Creando seres que le dieran esa gloria. ¿Y cómo iba a hacer eso? Con el hombre. Somos la única pieza de la creación que tiene conciencia de su creador para darle gloria y honra. Nada más. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Va a acabar un día. No siempre Dios va a seguir sustentando su creación tal y como la conocemos. ¿Y qué va a pasar? El fin, como está ahí, para el fuego en el día del juicio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Cuando todo esto acabe y vengan los nuevos cielos y la tierra nueva, ya no va a haber necesidad de una tierra corrupta, porque aún nuestro universo, a pesar de ser perfecto en su funcionamiento físico, está corrompido, porque está destinado a acabarse. Si fuera perfecto, sería eterno, pero este mundo y este universo tal y como lo conocemos, sí tiene fecha de caducidad. Incluso el sol tiene fecha de caducidad, no sé si sepan, tarde o temprano tiene que explotar. Entonces, y no es el único, todas las estrellas tienen un cierto nivel de vida, porque se les va a acabar la materia interna con la que están reaccionando químicamente. No va a llegar, no puede ser eterno. Entonces, está reservado para ese día del juicio. Cuando Dios diga, ya estoy harto del pecado del hombre, cuando Dios diga, ya no tolero más la ineptitud del ser humano hacia mí, la aberrancia de la capacidad de la maldad del hombre, y venga esto, la perdición de los hombres impíos. Entonces, nada, absolutamente nada pasa sin que Dios así lo haya decidido. Ese es el poder al que se refería Ana. Entonces, si Dios sustenta las estrellas allá en las galaxias lejanas, pues claro que puede hacer que una mujer estéril dé a luz. ¿Puede suceder en nuestros días? Sí. Podría suceder en nuestros días. Tal vez no lo sepamos, pero puede ser que ande sucediendo por ahí en algún lugar. No lo sé, pero el que pide recibe. Entonces, nada le sorprende a Dios, es algo que comentamos seguido. Nada se sale de su plan, nada se sale de su voluntad, porque si no, entonces dejaría de ser un Dios perfecto y omnisciente. Mateo 10:29. ¿No se venden 2 palomillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Sin que lo permita vuestro Padre. Mateo 10:29. Una transliteración que se ha hecho popular es: no cae la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios, ¿no? Es una transliteración de esto, mal hecha, pero por ahí va el asunto. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita vuestro Padre. Este versículo lo que quiere decir es que Dios tiene el control hasta de lo más pequeño. Así, y esa frase, aunque no está en la Biblia, teológicamente es correcta. No cae la hoja de un árbol sin que Dios lo haya permitido. No lo sorprende. Y Dios ya lo había decidido así, porque es Dios. Ahora, eso quiere decir que cuando tienes un mal momento, y dije mal momento, no una mala vida, porque no puedes tener una mala vida, pero sí un mal momento, ¿quién es el autor de ese mal momento? Dios, porque Dios lo está permitiendo. Ojo, el mal momento no quiere decir la tentación, y cuidado, porque Dios no tienta a nadie. Si Dios es santo y perfecto, entonces no puede tentar a nadie. ¿Quién se tienta a sí mismo, así solo por su propia capacidad? El hombre. Nosotros, por nuestra propia concupiscencia. De eso no le puedes echar la culpa a Dios, porque si Dios es santo, entonces nunca te va a meter en una situación en la que te vas a meter en problemas de pecado. No puede ser. Hay gente que dice, es que Dios permitió que me tentaran. ¿Esa aseveración es cierta? No. La maldad tiene su origen en Dios, porque hay ateos y gente que dice, si Dios es todo y es tan perfecto, entonces la maldad también la sabe hacer Él. ¿Es cierto eso? No, porque eso contradeciría el atributo de perfección y de santidad y de eternidad. Ya no sería un Dios. Entonces ya no nos exigiría santidad a nosotros. ¿Están de acuerdo? Ahora, por otra parte, no, eso no quiere decir que no en su voluntad
directiva de nuestro día a día. Acuérdense que la voluntad de Dios es directiva y prescriptiva. La prescriptiva es todo lo que viene en la Biblia. Tú ya sabes qué hacer a través de lo que dice la Biblia. Pero hay veces en tu día a día en que Dios te va presentando su voluntad directiva diaria. Porque no vas a reaccionar igual ayer que mañana, que pasado, porque tu circunstancia va a ser diferente. A lo mejor ahorita estás completo, pero digo, toco madera, Dios no lo quiera, te pasa algo, pierdes una pierna, ya no vas a actuar de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya no tienes una pierna. Y vas a tener que aprender a andar en muletas, o vas a tener que aprender a andar en silla de ruedas. ¿Y eso quiere decir que está mal? ¿Que Dios te hizo un mal? ¿Qué ibas a hacer con esa pierna que Dios no quería? ¿Quién sabe? Pero te vino bien. Romanos 8:28 y todas las cosas que nos ayudan para bien. Por muy difícil que sea, aún un mal momento tiene por autor a Dios, y si Dios lo está permitiendo es porque es bueno para sus hijos. No hay otra forma, por duro que parezca. Y esto también demuestra su deidad eterna y la suma de sus perfecciones. Fíjense, a mí me gusta mucho el fútbol americano, creo que ustedes ya lo saben. Yo le voy a los Delfines de Miami, que es mi Cruz Azul gringo, porque también le voy al Cruz Azul, que no dan una, o llegan a la final, y existe ya incluso un término que no me crean, pero creo que ya lo agregaron al diccionario de la Real Academia, que es cruzazulear. ¿Qué quiere decir? Llegar, pero no ganar. La cruzazuleó. También existe otro término de Cantinflas muy bueno que metieron hace mucho tiempo, que era el de cantinflear, hablar sin decir nada. O sea, hay mexicanismos que ya han ido metiéndolos. El del Cruz Azul es doloroso para quien le va al Cruz Azul como yo. Y los Delfines de Miami son algo similar allá en Estados Unidos. Luego van con todo, llegan, y ya cuando están los playoffs o el wild card, ¿qué pasó? ¿Echenle gasolina o algo? No, ya, hasta ahí llegaron. Y por burradas, bueno, ¿a qué voy con esto? A mí luego me gusta decir, no, sí va a ganar, sí va a ganar. Y si tuviera dinero apostaba porque va a ganar, ¿no? Y pierde. Y pierde. ¿Y qué pasó? Bueno, pues Dios tiene aún de esos azares Dios tiene el control. Dios ya sabe que los delfines van a perder. Ahora no se necesita ser Dios para saber que los delfines van a perder. O sea, yo soy muy honesto conmigo mismo y con mi equipo y digo, bueno, nada más porque la playera está chida. ¿Ya? Pues sí, ¿verdad? Yo ya sé que no van a llegar de playoffs en adelante. Lo correcto sería apostar a las finales, ¿verdad? Ahora que el Cruz Azul volvió a llegar a la final, ayer le ganó a las Chivas y ya va a la final otra vez. Así llegó. Ya saben ustedes, un tip para esta semana: apuesten en contra del Cruz Azul. Qué malinchista yo, ¿verdad? Pero miren, aún los juegos de azar, las loterías y todas las suertes en general que conocemos, los deportes y todo, el ganador ya lo tiene Dios. ¿Qué hubo? Ya sabe Dios quién va a ganar las Olimpiadas, ya sabe quién va a ganar el baloncesto, ya sabe quién va a ganar todo. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Buenísimo. El hombre propone, Dios dispone, es algo que ya habíamos platicado. Y viene ahí algo importante en Proverbios 16:1. Joel, ¿me puedes apoyar con Proverbios 16:1? Sí. De hecho, vayan todos para allá, está bien. Ahí mismo en el 16. Proverbios 16:1. Dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Ahí está. Y ahí mismo en el 16, vayan al 33 para que lean lo que les acabo de yo de leer. 16:33. ¿Qué dice Juan? La suerte se echa en el reposo. Regazo. En el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Qué es el regazo? La bolsa. O sea, como una tómbola. Cuando echan suertes y van a sacar un número, Dios ya sabe qué número es. No le sorprende. Entonces, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. De manera que Ana, volviendo a nuestro texto base, entendía que de Dios venía toda esa bendición. Ella estaba consciente de todo esto que acabamos de leer y ahora tenía con qué encarecer a Penina. ¿Se dan cuenta? Si Ana lo hubiera querido, le hubiera echado en cara a Penina todo lo que le había estado martirizando durante tantos años. Y de paso el Cana también. ¿Pero qué creen?
en su oración que ya hemos leído completita de todo el verso 2 de Primera de Samuel, ¿en algún momento dice algo en contra de Ana, o digo de Penina o de su marido? ¿No? Se dedicó a vivir el gozo santo sin manchar el momento de felicidad con amargura. Y hay una lección importante ahí. Cuando Dios te da lo que pides, que probablemente te lo dé, pero cuando Dios te da lo que pides, tú le pides a Dios algo que realmente quieres mucho. Lo que tú quieras, ahí está. Ponte a pensar en cada caso en específico de cada uno de los que están aquí. Tú quieres algo. Y se lo pides a Dios con regencia, igual que Ana. Ayunas, pides, haces votos y demás. Y ya Dios dice, órale, va, papas. ¿Ok? Lo veíamos de hecho la semana antepasada, ¿se acuerdan? De una de las enseñanzas en Lucas 16, del juez, que dice, como nada más me está enfadando, se lo voy a dar, porque ya me tiene molesto con su petición. De hecho, creo que tú lo explicaste. Vamos allá, está interesante. Si es Lucas 16 y la memoria no me falla. Que casi no me falla, pero me puede fallar. Vamos para allá. Lucas 16. Sí, no, hermano, corrígeme, tú lo diste la semana pasada. Según yo es Lucas 16 o Lucas 18. Ahorita lo encontramos. No tengan miedo, ahorita lo encontramos. Lucas 16. 18. 18, sí. Lucas 18. Fíjense lo que dice desde el 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar. ¿Orar cuándo? Siempre. ¿Y no qué? Desmayar. Que desmayar también es una mala traducción, es no detenerse. Pero viene muy bien a colación a lo que quiere explicar Jesús en esto. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Fíjense, porque esto es una enseñanza propiamente para creyentes y para no creyentes, Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, o sea, diario viene a estar aquí, ¿le haré qué? Justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Fíjense, aquí viene lo importante. ¿Y acaso Dios no hará justicia a quiénes? A sus escogidos, que claman, ¿cómo? A él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Fíjense, el juez injusto se tardó en responder porque pues es un juez injusto. Pero dice, si eso hace este juez, ¿qué no hará Cristo con las oraciones que estamos continuamente? Y Señor, te estamos pidiendo, y Señor, te estamos pidiendo, y Señor, te estamos pidiendo. Aquí no quiere decir que Cristo se enfade de nosotros. Lo que quiere decir es que no va a tardar en responder. Ese es el punto. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso ya está hablando a futuro. Miren, era injusto lo que le hacía Penina a Ana, y la irritaba, y la Biblia dice, lo hemos leído, era su rival. ¿Cómo pedía a Ana? Constantemente. Cuando Dios se lo da, no se lo recrimina. ¿Sí lo ven? Porque también parte de la lección importante que hay en esto es que tú cuando recibas de Dios, o cuando veas que tu enemigo cae, no te alegres. Porque eso hablaría de rencor. ¿Se fijan? El rencor no es bueno. Si tú ves a tu enemigo caído y te alegras, puede ser que haya un poco de rencor en tu persona. Trata de no tenerlo. ¿Cómo debe de contestar un creyente? Proverbios 24, 17, 19. Quien guste me sigue, si no yo se los leo, anótenlo. Proverbios 24, del 17 al 19. Fíjense. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Otra vez, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo.
Entonces, de todo esto que hemos estudiado, no hay mejor traducción que la de la Nueva Versión Internacional, que dice: en él radica mi poder. Esta parte de aquí la podríamos transliterar mejor a nuestro entendimiento detrás de todo esto que acabo de explicar, como: en él radica mi poder. Ana estaba declarando que el poder no venía de ella, que Dios había sido justo con ella, pero que era decisión de Dios. Siguiente punto. La supremacía del creyente sobre los enemigos. Ana dice: mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Ahí mismo en 1 Samuel 2. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Eso dice la Reina Valera. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? Fíjense: puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Y una transliteración directa sería: puedo taparle la boca a mis enemigos. No que lo haya hecho, pero ya podía hacerlo. Ana estaba declarando que Dios ya le había dado la capacidad para hacer eso. Puedo taparle la boca a mis enemigos. ¿Lo ven? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, Dios pelea las batallas de los creyentes. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Nada. ¿Cuántas veces no ha pasado que te hacen algo y dices: bueno, ya, tú allá con Dios? Y a la hora de las patadas, sabes después con el tiempo que lo que le pasó a esa persona, y dices: órale, y Dios no se anda con jueguitos. Yo tengo muy presente, digo, tal vez no debería decirlo, pero es un testimonio personal de muy cercano. Teníamos una tía que era enfadosa, mala leche, pesada, una mujer que nada más se la pasaba. Hagan de cuenta esto. Yo voy con Néstor y le digo: oye, Néstor, ¿qué crees? Que el pastor andaba diciendo el otro día las cosas que, híjole, ¿para qué te cuento? No te las voy a decir por respeto, pero... Y voy con el pastor y le digo: oye, pastor, ¿qué cree que Néstor el otro día me dijo algo? Y nadie había dicho nada. Pero, ¿qué provoca eso? Conflictos. Era esa clase de personas. Pero no le bastaba con eso. Era una persona que aparte llegaba a pelearse con la gente a golpes, siendo mujer, para defender una mentira. Y robaba dinero y hacía y deshacía y no respetaba a sus papás y demás. Y en algún momento se metió con nosotros, con la familia, pues directamente. Bueno, se le tomó distancia y el Señor la mató. ¿Sí? ¿Se murió? ¿Murió joven? No murió muy bien. De hecho, el rigor mortis se veía, ¿verdad? Estaba así. O sea, se había muerto sufriendo. Se le veía, o sea, no la pudieron, porque Dios no se anda con juegos. Y porque Dios es el campeón de quienes creen en Él. Y Dios no se va a detener a pensar: ay, pues es que, pobrecito, Dios es justo. Y en la medida de la maldad que a veces uno le hace, Dios no se anda con, no nada más le quita una pierna. Si de plano la persona no quiere, porque aparte se le habló del Evangelio, y se burló del Evangelio, y ahí fue su más grande error, porque burlarse de Cristo cuesta la vida. Y se murió. Entonces Dios puede matar a alguno de tus enemigos. Cuando tú le pides justicia a Dios, tú no hagas nada, tú nada más pides justicia. Pero tampoco te alegres, y créeme, generalmente no te alegras, porque ves en qué condiciones termina poniendo Dios a esa persona. Tú tenías una idea de juicio, y tú querías hacerle una maldad hasta aquí, pero Dios no se detiene, porque es Dios, es santo, y Él sí de plano mata, y si mata, a veces mata en condiciones terribles y muy bárbaras. Bueno, entonces, tarde o temprano, Dios es campeón de las guerras de los creyentes. Cualquier batalla personal que tengas, puede ser con un vecino, puede ser con un familiar, con quien tú quieras. Dios es campeón de los creyentes. Dios es campeón de los creyentes. No va a quedar impune, eso te lo garantizo. ¿Dónde dice? Dame un versículo, Deuteronomio 32, 34, 36. Sí, nos gustan los versículos. Claro, hay que demostrarlo teológicamente. No es lo que yo diga, es la Biblia por la Biblia misma. Deuteronomio 32, 34, 36. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Dice Jehová. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo,
y por amor de su siervo se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no quedó siervo ni libre. Lo básico, ahí está, mía es la venganza y la retribución. Tú no vas a hacer absolutamente nada más que pedirle, Señor, esto fue injusto, tú sé propicio a mi pecador. Ahora, tampoco puedes decir de lleno, hazle justicia, porque también es pedirte justicia tú. No me digas, como dijo Cristo, el que esté libre de pecado, le traen a la mujer adúltera que estaba en plena acción con otro que no era su marido, se la traen arrastrando, se la avientan a los pies de Cristo, y ya venían los ancianos. ¿Y qué decían los ancianos de la iglesia? El Señor le encontramos, conforme a la ley de Moisés, debe morir apedreada. ¿Y qué dijo Cristo? Bueno, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Biblia que desde el más viejo hasta el más joven las fueron tirando hacia al piso, porque los más viejos por viejos, más pecado. Y los más jóvenes, pues aunque no había mucho, de todas maneras había pecado. Entonces, acuérdense, de hecho Fede dice muy seguido aquí en el púlpito esa parte de los juicios. Hay que tener cuidado con los juicios, porque también dice la Biblia que con la vara que midas, serás medido. Eso no quiere decir que no pidas justicia en una acción injusta que te está sucediendo en la vida, claro, pero no pidas algo en específico, simplemente Dios, sé justo. Y es más, Señor, si puedes, concédele el don de la salvación y el arrepentimiento y que te conozca, porque no hay mejor bendición que conocer, porque también ha sucedido que hay creyentes que perdonan. Hay un caso muy sonado en Estados Unidos, creo que todos seguramente lo conocen. Un violador violó a la niña, luego la mató, los papás eran creyentes y el papá muy suavemente le dice, yo te perdono. La justicia te cayó y te van a meter al tambo, ok, pero eso pues ya son consecuencias de tu pecado, pero no quiere decir que yo como papá no te perdone. Qué duro debió de ser para ese papá. Ahora, ¿qué casa tiene en el cielo ese Señor? A ese nivel de perdón. Y si ese Señor perdonó de esa manera, pues Cristo también le perdona sus pecados, ¿no? Porque también la Biblia dice ahí en Mateo 7, hagan con los hombres como quieran que ellos hagan con vosotros, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cómo pides perdón tú a Dios si tú no perdonas al que te ofende? Y ok, el perdón no quiere decir que no vaya a haber consecuencias naturales de las acciones de la gente. Eso no te hace retraído o no te hace lelo en el sentido del sentido de justicia, no. Pero quiere decir que seas manso a la hora de la justicia, que no te desesperes en esa injusticia. Ya lo vimos, mira es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Y tú me puedes decir, bueno, pero eso es el Antiguo Testamento, ¿en dónde dice en el Nuevo Testamento? Bueno, vete a Romanos, ahí en el 12:19, y ahí está muy claro, Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mira es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, refiriéndose precisamente a Deuteronomio. Dios es justo, claro que es justo. Fíjense lo que vamos a hacer ahorita. Voy a pedirle a Néstor, nos va a leer todo Primera de Samuel 24, vamos allá, todos. Es el primer ejemplo. Les voy a dar 3 ejemplos de justicia divina rápidos, contundentes, de cómo Dios opera en contra de los enemigos de los creyentes y de su pueblo. El primer ejemplo es David con Saúl. ¿Se acuerdan de la historia de David? David ya había sido ungido rey. Saúl era el primer rey de Israel. Había desobedecido, Dios lo había desechado y había instaurado como nuevo rey a David. Bueno, entonces, Primera de Samuel 24. Por favor, ¿ves? Sí. Todo el capítulo. Sí, todo el 24 está rápido. Dice, David perdona la vida a Saúl en Jadí. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo, he aquí David está en el desierto de Enjadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dio Jehová, he aquí
que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Pausa. Para los que no tienen el contexto, acuérdense que Saúl no solo había sido desechado rey y que David iba a ser el nuevo rey, que Saúl ya lo sabía, sino que aparte Saúl lo quería matar. Y sin embargo, fue y cayó por justicia divina a la misma cueva en donde estaba escondido David. Y ahí está muy claro: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. ¿Y qué hizo David? ¿Lo mató? No. ¿Qué dice? Dice, después de esto, Sí. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Pausa. Hablando de los cuernos, la unción venía en el aceite a través de esos cuernos y el ungido de Jehová. Un ungido, cuando una persona era ungida en el antiguo Israel, tenía poder, fuera sacerdote o fuera rey. ¿De acuerdo? Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procurará tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase. Pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Pausa. ¿Se fijan? David pudo, porque sí pudo, y hubiera sido justo y Dios lo hubiera considerado justo, lo pudo haber matado, porque ¿qué creen? David ya también era un ungido de Jehová, ya estaba en posesión del rey. Pudo haberlo matado, más porque lo quería matar injustamente, como aquí lo estamos viendo, y simplemente le cortó un pedazo de ropa y se lo enseñó a lo lejos y le dijo, mira, te pude haber matado, y sin embargo, ¿qué? Decidí no hacerlo. Y el 12 es muy importante, sí. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Hasta ahí. Básicamente esa es la historia. Total que nadie mata a Saúl, él se suicida en la guerra. Termina mal. Nadie lo quería matar. O sea, llegó el punto en el que buscaba la muerte y nadie lo mataba y andaba en la guerra y no se moría. Y Dios ya lo había desechado, ya había hablado incluso con Samuel fallecido y no se lo escabechaba nadie. Entonces dice la Biblia que puso su espada y mejor se echó sobre ella. ¿Terminó bien? No. Ahí hay un primer ejemplo. El segundo, David con Goliat. Primera de Samuel 17, Aaron, por favor. Primera de Samuel 17. David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte al lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo. Un gigante descendiente de Anak, ¿sí? Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Pausa. ¿Cuánto pesa el bronce? ¿Han agarrado una moneda de bronce grande de las que dan en las medallas después de las carreras y eso? Sí, una de metal, ¿cuánto pesa? Ahora imagínense su armadura de bronce de Goliat. Nada más él aguantaba. Algo así como la montaña, ¿no? De Game of Thrones. Síguele. Y jabalina de bronce entre sus hombros.
El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Pesaba increíble, o sea, E iba su escudero delante de él. ni lo ocupaba, ¿no? Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Sí, sí. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era el hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. ¿Tú puedes saltar hasta el 15? Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl, para apacentar a las ovejas de su padre en Belén. Pausa. ¿David qué era? ¿Guerrero? No. ¿Cuál era su profesión? Pastor de ovejas. Y uno diría, bueno, es cualquier profesión, pero no. Cuidar ovejas tiene su chiste, y más en esos años que existían osos y leones en esa región de Judá. Venía, pues, aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días. Y dijo a Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando los ejércitos solían estar en orden de batalla. Y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos, si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían un gran temor. Y cada uno de ellos de Israel decía: ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelantaba para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Pausa. Entonces, la escena es que los hermanos mayores sí iban a la guerra, pero a David se lo habían negado porque era pastor y porque aparte era chaparrito. Dice la Biblia que no era muy grande, que no era un hombre, que era muy guapo, pero que no era alto. ¿Sí? Entonces, con cierta soberbia, los filisteos retaban a través de este Goliat, un gigante que nada más no dice de su complexión, solo de su altura. Pero ¿qué complexión tiene que tener un hombre para aguantar tan solo la armadura y las armas que traía Goliat? ¿Están de acuerdo? Entonces, más adelante, para ir un poquito más al grano, David se entrevista con Saúl y le dice: bueno, yo siendo pastor de ovejas he matado osos y leones. Ya está ungido. Entonces, permíteme ir a yo combatir contra este filisteo, siendo que David era un niño, estaba chiquito. Y Saúl se lo permite. Vamos a leer el 37, dice: añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: la neta, yo no puedo andar con esto, casi, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí, es decir, se quitó aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano. ¿Saben lo que es el cayado, no? La varita que tiene como forma de interrogación.
este es el callado. Y tomó David su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, una bolsita que traía, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Dice Goliat: ¿qué es esto? Dice, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Fíjense la respuesta de David. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, ¿qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que ¿qué? Hay Dios en Israel. El asunto con la justicia, ¿cuál es? Saber que hay sobre la cabeza de cada uno de los creyentes un Dios todopoderoso. El resto de la historia ya la conocen, que sí, efectivamente lo mata allí en el 49, y metiendo David su mano en su bolsa, tomó de allí una piedra y le tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. No ocupó ni armadura, ni armas, ni nada. ¿El creyente ocupa algo? ¿Qué hizo David? Tú con Dios. A Saúl más adelante, que es lo mismo, tú con Dios. ¿Qué debe hacer el creyente entonces? Tú con Dios. Y el último, el ejemplo de Eliseo y sus burladores. ¿Se acuerdan quién era Eliseo? Segunda de Reyes, versículo 2. Segunda de Reyes, versículo 2. Es cuando viene el espíritu de Elías sobre Eliseo. Vámonos al 22, al 21. 2:21. Ajá. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muertes ni enfermedad, y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él diciendo: calvo sube, una forma en la que casi siempre vienen las Biblias es al revés, ¿no? Sube, calvo sube, o sea, se estaban burlando de él, porque estaba pelón. Y mirando a él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron, ¿qué? 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Habrá veces en las que la gente se burle de ti por tus creencias o por lo que representas o porque no quieres hacer el mal. O en este caso, algo tan simple como que lo estaban molestando por su aspecto físico. ¿Puede el creyente pedir justicia a Dios por algo tan simple? ¿Sí? Y a veces sin que lo pidas. Y a veces sin que lo pidas. Claro, en este caso Eliseo, pues ¿quién era Eliseo? ¿No? Le acababa de dar a Elías un poquito más arriba, le acababa de dar una unción doble del Espíritu Santo. Bueno, él podía maldecir y como buen profeta podían pasar las cosas. Tú no maldigas, no es un gran ejemplo en ese sentido, pero sí es un buen ejemplo en el sentido de que Dios va a pelear esas batallas por fin, aún que sea una burla simplona hacia tu persona. Creo, pastor, que es el tiempo correcto. Todavía no acabamos, pero me parece que ya 1:10, 1:15. Ya nada más nos va a faltar un solo punto: el gozo de la salvación. Todo esto lleva a un solo lugar: el gozo de la salvación. El número 5. Bueno, listo.